Doctor, yo estaba dando sintomatología de hipopotasemia. Ahorita ponemos las diapositivas. Sale. Avísele a la Brenda que hay clase. Ya se fue a dormir, doctor. Brenda, ¿y eso? Si no hace nada en el subirán. Ya apareció Brenda, ¿ya ven? Ya llegué. Faltaba un minuto y te cerrábamos la puerta, Brenda, ¿eh? Pero llegué a tiempo. 10:04. Sale, adelante. Buenas noches, compañeros. Doctor, vamos a continuar con la exposición de hipopotasemia. Con respecto al tratamiento, como tal, el objetivo principal es prevenir las consecuencias graves o que pongan en riesgo la vida, que eso se van a dividir en 4, desde sustituir el déficit de potasio asociado y corregir las causas subyacentes a mitigar la hipopotasemia en un futuro, dar una urgencia del tratamiento, donde depende de la gravedad de la hipopotasemia, de los factores clínicos relacionados, que pueden ser cardiopatías o tratamientos con digoxina. La administración intravenosa debe limitarse a pacientes que no pueden utilizar la vía enteral o caso de complicaciones graves y reducir las pérdidas de potasio, reduciendo al mínimo el uso de diuréticos que no ahorran potasio y restringir el consumo de sodio. La siguiente, por favor. Bueno, hay que tener algunas consideraciones que al momento de poder tratar lo que es una hipopotasemia, podemos tener una hiperpotasemia de rebote, que los pacientes con prolongación de intervalo QT o con otros factores de riesgos de arritmia deben ser vigilados con telemetría cardíaca mientras continúa durante el tratamiento de sustitución, y debe considerarse la sustitución urgente pero cuidadosa de potasio con estos pacientes con hipopotasemia redistributiva grave o cuando sobrevienen complicaciones graves. La siguiente, por favor. Ok, con respecto al tratamiento, es la sustitución con cloruro de potasio oral o intravenoso, que es apropiado en individuos con combinación de hipopotasemia e hipofosfatemia. El bicarbonato de citrato de potasio puede utilizarse en pacientes que puedan llegar a tener acidosis metabólica.
hay pacientes que con hipomagnesemia se pueden resolver en caso de con sustitución oral intravenosa de magnesio. Con respecto a la actividad excesiva del sistema nervioso simpático, véase cuando hay situaciones donde hay traumatismo o hay personas que están en una alta ansiedad o en un o algo que esté activando este sistema nervioso simpático, puede haber una hipopotasemia redistributiva y se pueden administrar propanolol 3 miligramos por kilogramo, y este es un bloqueador adrenérgico, o también se puede utilizar bloqueadores adrenérgicos. Se administrará cloruro de potasio intravenoso con solución salina y no con las glucosadas, porque incrementa la insulina inducida por glucosa y exacerba lo que es la hipopotasemia. Y si la hipopotasemia es profunda o el cuadro sintomático es crítico, se puede administrar el cloruro de potasio por vía intravenosa con vigilancia cardíaca con velocidades de 10 a 20 por hora. Siguiente, por favor. Ok, con respecto a la reanimación hídrica en el paciente con hipocalemia, la reanimación es de 80 mini-equivalentes por hora de cloruro de potasio. Debe darse las primeras horas hasta revertir el compromiso de vida. Tiene que también haber una optimización que es de 40 mini-equivalentes por hora de cloruro de potasio, una estabilización de 20 mini-equivalentes por hora de cloro y una evaluación donde se tiene que evaluar los egresos y continuar con el aporte vía oral. Aquí se puede dar sales de potasio de 760 miligramos por 460 miligramos o 150 miligramos cada 8 horas. Y la espironolactona de 25 a 100 miligramos por día. También podemos utilizar la fórmula que podemos ver hasta abajo, que nos puede ayudar para la reposición de potasio y tener conocimiento de los déficits corporales de este electrolito. La siguiente, por favor. Hola compañeros, yo les voy a hablar de Entonces, hipercalemia. prácticamente, nada más un comentario. El paciente que cursa con hipocalemia, pues obviamente ya vieron ustedes las manifestaciones electrocardiográficas que va a presentar el paciente que cursa con hipocalemia. Y sobre todo, las manifestaciones a nivel del sistema neuromuscular. Entonces, en cuanto al tratamiento, tenemos que determinar en qué momento tenemos que administrar potasio por vía intravenosa. Si el potasio por vía intravenosa no puede administrarse una carga intensa por lo que es prácticamente una vena periférica. Debe de aplicarse prácticamente a través de lo que implica un catéter venoso central. Sí, entonces la infusión debe de ser prácticamente de 20 mini-equivalentes por hora. ¿Sí? No pasar más de 80 mini-equivalentes, es decir, 20 mini-equivalentes de potasio por hora y pasar máximo 80 mini-equivalentes, ¿sí? Prácticamente en 4 horas y solicitar francamente lo que son la determinación de electrolitos séricos, ¿sí? Entonces, nuevamente, si voy a infundir potasio, tiene que ser a través de un catéter venoso central y no por una vena periférica, ¿sabes? Y la manifestación principal es la debilidad muscular o bien presentar en un momento dado valorar el electrocardiograma. Entonces, sí, ya entramos en lo que es hipercalemia. Adelante, doctora. Sí, doctor. La siguiente, por favor. Bueno, este trastorno va a ser común en pacientes, sobre todo que tengan insuficiencia renal. Va a ocurrir entre el 1 y el 10% de los pacientes ingresados. Como ya mencioné, está relacionado con pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca. Del 6 al 8% van a presentar concentraciones mayores a 6.5.
La hiperpotasemia la podemos dividir en 3 categorías, que sería leve, moderado, severa. Vamos a modificar un poquito las concentraciones. Hablamos de hiperpotasemia leve cuando hay una concentración de 5 a 5.9 mil equivalentes por litro. Hablamos de hiperpotasemia moderada cuando tenemos una concentración de 6 a 6.4 mil equivalentes por litro. Y en alguna literatura menciona que hiperpotasemia severa es cuando tenemos concentraciones mayores o igual a 6.5 mil equivalentes por litro. Aquí tengo una duda, doctor, porque en algunos artículos he encontrado que se considera hiperpotasemia a partir de 5, en otros pacientes a partir de 5.3, 5.5, perdón, pero esto de acuerdo a la situación o al estado de salud que tenga el paciente. No sé qué concentraciones deberíamos tomar en cuenta. Creo que no te escuchó, pero por lo regular se considera arriba de 5.5 estándar. Ok, bueno, entonces vamos a considerar hiperpotasemia niveles mayor o igual a 5.5. La siguiente, por favor. Bueno, la etiología es diversa. Principalmente debemos descartar que no se trate de una pseudohiperpotasemia. Dentro de esta categoría vamos a encontrar hemólisis en pacientes, sobre todo aquellos que mencioné con insuficiencia renal. No, incluso se puede repetir la prueba, los estudios que se manden al laboratorio para descartar, bueno, porque puede haber una hemólisis y esto nos puede dar una elevación de potasio. En leucocitosis o trombocitosis también puede haber una elevación de potasio y es muy común que cuando se tiene el torniquete excesivamente apretado y por mucho tiempo también nos puede dar una elevación de potasio en sangre. Podemos tener hiperpotasemia debido a una disminución de la excreción urinaria de potasio. Esto se va a presentar en pacientes con insuficiencia renal, en pacientes que tengan una disminución del volumen circulante efectivo, aquellos pacientes que presenten hipoaldosteronismo o incluso algunos fármacos como los IECAS o parina. La hiperpotasemia también se puede presentar debido a un aumento de la liberación de las células, como se mencionó al principio de la exposición, es el principal catión intracelular, entonces al haber una liberación desde las células va a haber un aumento de este ion. Este se puede presentar en acidosis, cuando hay un déficit de insulina, cuando tenemos una lisis celular, por ejemplo, radiomiólisis, y cuando el paciente hace ejercicio de manera intensa. Podemos presentar niveles altos de potasio cuando hay un aumento del aporte. Esto es muy raro porque el cuerpo siempre trata de compensarlo, sobre todo en aquellos pacientes sanos. En pacientes con enfermedades agregadas es donde podemos descartar que se da a un aumento del aporte. La siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, van a ser poco específicas. Sobre todo vamos a encontrar manifestaciones de carácter muscular y cardíaco. El paciente puede referir que se siente débil, puede tener parálisis muscular, fatiga o arritmias. Para estas manifestaciones sobre todo se van a presentar en aquellos pacientes con concentraciones mayores a 6.5 o 7 mil equivalentes por litro. Pacientes diabéticos no controlados incluso pueden presentar poliuria y polidipsia. La siguiente, por favor. Aquí está un pequeño algoritmo en el que nos vamos a poder guiar para identificar la causa y, bueno, enfocándonos en la causa vamos a mejorar los niveles de potasio. Cuando tenemos concentraciones mayores a 5.5, lo primero que debemos descartar es una pseudohipercalemia, como mencioné al principio. Si existe lisis celular, entonces
concluimos que es una pseudohipercalemia. Si no hay presencia de lisis celular, podemos utilizar otros estudios, que sería la concentración de potasio de orina de 24 horas y el gradiente transtubular urinario. Cuando tenemos la concentración de orina menor a 100 mil equivalentes y el gradiente y el gradiente, bueno, ¿cómo están? Perdón, adelante. ¿Cómo está nuestra concentración de potasio en orina y cómo está nuestro gradiente intratubular? Entonces, si la concentración en orina es mayor a 100 y nuestro gradiente transtubular es mayor a 7, podemos deducir que se trata de una redistribución o una liberación tisular. Si las concentraciones de orina son menores a 100 mil equivalentes y el gradiente transtubular es menor a 5 o 7, podemos concluir que se trata de alguna insuficiencia renal o algún déficit mineralocorticoide, tomando en cuenta el filtrado glomerular. Esto sobre todo lo podemos deducir en pacientes con insuficiencia renal. La siguiente, por favor. Bueno, de acuerdo a los cambios electrocardiográficos, vamos a tener que estos cambios están asociados a la hipercalemia, incluyen ondas T picudas y elevadas, ensanchamiento del complejo QRS, aplanamiento y desaparición de la onda P, pudiendo llegar a patrones de taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y muerte. Cuando se tiene un electrocardiograma bizarro o amorfo, se sospecha inmediatamente de hipercalemia. Y estas modificaciones se llevan a cabo según el aumento en los niveles de potasio sérico. La siguiente, por favor. Bueno, en este cuadro se muestran las alteraciones que presentan de acuerdo a los niveles de potasio. En esto nos muestra que de 5.6 a 6.5 se maneja una hipercalemia leve, la cual presenta ondas T picuda y alargamiento en el intervalo PR. El intervalo PR puede estar normal o acostado con una base. La base que se muestra en el electrocardiograma de las ondas T son delgadas. Y en una hipercalemia moderada nos maneja que es de 6.5 a 7.5. En esta hay pérdida de la onda P y alargamiento del segmento PR. Y esta onda T sigue siendo picuda, aunque más ancha. Y pueden aparecer en trastornos del sistema de conducción como bloqueos auriculoventriculares, mientras que de 7.5 hasta 10 se maneja como una hipercalemia severa, la cual presenta ensanchamiento en el complejo QRS con morfologías bizarras, una onda sinusoidal y se presentan arritmias ventriculares, asistólicas y fibrilación auricular. La siguiente, por favor. Lo ideal es que así fuera, como tú lo comentas, ¿no? El hiperpotasemia. ¿La anterior? ¿Puedes pasar la anterior, doctora? Aquí dice hiperpotasemia entre 5.1 mini equivalentes a ondas T altas y picudas. Sí, realmente en la práctica clínica puedes encontrar pacientes que tienen 5 y ya encontrar manifestaciones francas del electrocardiograma como el que tienen arriba de 7. ¿Sí?
o bien ya empezar a presentar francamente lo que son los bloqueos. O pacientes que tienen potasio de 7 y no tener ninguna manifestación. Principalmente pacientes que tienen una enfermedad crónica. Son pacientes que van adaptándose a los niveles de potasio. ¿Sí? Efectivamente, los hallazgos que tenemos que pensar en pacientes con hipercalemia, ondas T altas y picudas, y prácticamente aquí nos ponen mayor de 7, bloqueo AB de primer grado. Prácticamente el bloqueo AB de primer grado no es más que el PR va haciéndose o es mayor a 0.20. Sin embargo, si pacientes con hiperpotasemia mayor de 7 pueden tener ya hasta cierto punto un bloqueo auriculoventricular completo. ¿Qué quiere decir? Que la onda B por su lado y el complejo QR prácticamente por su lado. ¿Sí? No, lo que es la bibliografía con lo que vemos desde el punto de vista clínico, pues muchas veces no concuerda. La idea es que sea como dicen los libros, arriba de 8 voy a presentar esta alteración. No, pues con 6 ya la podemos presentar, ¿sí? Todo ese tipo de arritmia, ¿sí? Entonces, sí, una cosa es la bibliografía, otra cosa es la clínica. Continúa, doctora. Además, si me deja agregar algo, ya como tal, los trazos electrocardiográficos anormales ya es un dato de mal pronóstico. Entonces se dice que a partir de 6.5 de concentración sérica de potasio, estos se van a empezar a presentar. Pero, como dice el doctor, si ustedes los llegan a encontrar antes, o sea, ya es de muy mal pronóstico, o incluso si el paciente puede llegar a tener 6 o 6.5 y a lo mejor todavía no presenta cambios electrocardiográficos, tienes que tratarla ya como o sea, con la gravedad que corresponde. Y acá lo importante, o sea, para que identifiquen más que nada cuáles son los datos importantes, o sea, es esa onda T picuda, la prolongación del intervalo PR, y a veces pueden encontrar el segmento ST deprimido. Y cuando llegan a sobrepasar los 8.000 equivalentes es cuando el QRS se va ensanchando hasta que llega a una sistolia o una fibrilación ventricular, perdón. Entonces, esos valores son como más fáciles de recordar. Y los síntomas que nos mencionaron de los calambres o espasticidad y todo eso se presentan más o menos cuando el paciente tiene arriba de 7. Pero si ya, o sea, el paciente los presenta antes, siempre consideren todo este tema de la muestra, o sea, o de volver a veces los valores del laboratorio pues van variando, pero pues siempre tienen que guiarse por la clínica. Y ya. Si quieren, continúen. Creo que no lo mencionaron. No, o no sé si vayan a hablar sobre el déficit de mineralocorticoides o el hipoaldosteronismo. O sea, si nada más mencionarlo, o sea, recuerden que la función de la aldosterona, pues es mete, o sea, reabsorción de sodio, excreción de potasio. Entonces, al haber un hipoaldosteronismo, lo vamos a tener excreción de sodio y nos vamos a estar reteniendo mucho potasio, que es prácticamente lo que pasa con los fármacos ahorradores de potasio, la espironolactona, eplenorona, bueno, estos diuréticos. Pero, o sea, también recuerden que puede llegar a existir otras causas de hipoaldosteronismo, ya sea primario o secundario en ese caso, lo tienen que considerar. Y también si cursan, por ejemplo, con un hiporreninismo, o sea, que hay déficit de la secreción de renina. Pero nada más, si quieren ya continúen.
Bueno, de acuerdo al diagnóstico, nos menciona que la anamnesis y la exploración física se concentraron en los fármacos que el paciente recibe, la alimentación y los complementos alimentarios. También, sobre todo en los factores de riesgo que surjan, como insuficiencia renal, disminución de diuresis, presión arterial y el estado volumétrico. También se tiene que hacer una excreción urinaria de potasio en 24 horas y las pruebas iniciales de laboratorio deben incluir electrolitos, BUM, creatinina, osmolaridad sérica, biometría hemática completa, pH urinario y electrolitos. La siguiente, por favor. Bueno, conforme al tratamiento, esto va a depender del tipo de hipercalemia que sea. En una hipercalemia leve solo se tiene que disminuir la ingesta de potasio como zumos y frutas y administrar resinas de intercambio iónico como resincalcio. En una hipercalemia moderada se debe administrar insulina rápida, 10 unidades intravenosa acompañada de 25 a 50 gramos de glucosa. Además, se podría administrar bicarbonato sódico. Bueno, se debe considerar como una urgencia médica las manifestaciones electrocardiográficas y también se debe de administrar un tratamiento urgente. Esto es para una hipercalemia severa, el cual el tratamiento va a consistir de una hospitalización monitorizada, cardíaca y tratamiento inmediato. Este tratamiento se va a dividir en 3 etapas, las cuales estas van a ser de un antagonismo inmediato de los efectos de la hiperpotasemia en el corazón. En esta se va a administrar calcio intravenoso, el cual protege el corazón y aumenta el umbral de potencial de acción y aminora la excitabilidad. Y el calcio también va a revertir el bloqueo causado por la hiperpotasemia. Bueno, la otra etapa en la que se divide, que es la número 2, es una disminución rápida de la concentración plasmática de calcio, el cual al desplazarlo al interior de las células y se debe de administrar insulina, la cual disminuye concentración plasmática de calcio al desplazarlo al interior de las células. Esta dosis es recomendada de 10 unidades de insulina por vía intravenosa, seguidos inmediatamente de 50 mililitros de solución glucosada al 50%, y el efecto va a comenzar de 10 a 20 minutos y alcanza su máximo entre 30 y 60 minutos, lo cual dura de 4 a 6 horas. Y la última etapa va a depender de una eliminación de potasio. Y esto, por lo general, se lleva a cabo con el uso de resinas de intercambio catiónico, también por diuréticos, y diálisis o una combinación de estos. Las dosis recomendadas es de 15 a 30 gramos de polvo al 33% de sorbitol. Y este efecto pleno tarda hasta 24 horas y por lo general se necesita administrar dosis cada 4 a 6 horas. El tratamiento con solución salina intravenosa también puede ser beneficiado en pacientes hipovolémicos con oliguria, y la hemodiálisis es el método más eficaz y fiable para reducir contracciones plasmáticas de potasio.
aunque una diálisis peritoneal es mucho menos eficaz. La siguiente, por favor. Entonces, esto sí es muy importante que lo tengan en cuenta. O sea, el tratamiento va a estar dirigido para, o sea, no, sí tiene sus 3 etapas, pero va a estar dirigido pues a cada punto de esto. Primero, o sea, tienen que estabilizar la membrana de las células cardíacas, o sea, evitar el efecto tóxico, por así decirlo, de la hipercalemia en el corazón. Es el primero. Entonces, por eso el tratamiento va de menos a más. Entonces, tienen que empezar con eso. Luego, segundo, tienen que redistribuir el potasio sérico, o sea, tenemos mucho potasio en el líquido extracelular, tenemos que meterlo a la célula. Entonces, aquí es donde utilizamos los antagonistas beta-adrenérgicos, es cuando se les da salbutamol a los pacientes, la insulina más la glucosa, también bicarbonato de sodio. Y la tercera etapa, o sea, ya es remover el excedente de potasio. Esto ya, obviamente, vas por cada etapa. Si tú en la segunda etapa no logras manejar la hipercalemia, pues ya te pasas a la tercera etapa en donde necesitas eliminar el exceso de potasio. Entonces, puede ser de forma intestinal con las resinas, o lo puedes hacer de forma también renal utilizando diuréticos, o ya de plano si es una hipercalemia grave, pues utilizas la diálisis. O sea, aquí usan la palabra diálisis, pero como tal es hemodiálisis, porque tú le plantas un catéter al paciente, un Majorcar, y lo hemodializas. Entonces, es la forma sí más eficaz de tratar la hipercalemia, tiene muchas repercusiones. Ahora, sí es importante que pues ustedes identifiquen, como en todo, cuál es la causa o qué es lo que está condicionando esa hipercalemia, porque, por ejemplo, en un paciente con síndrome de lisis tumoral, entonces, ¿alguien recuerda principalmente cuáles son esos 3 parámetros que nos dicen cuidado? O sea, que un paciente tiene síndrome de lisis tumoral. No, mato. Bueno, un paciente con síndrome de lisis tumoral va a tener hipercalemia, hiperfosfatemia e hiperuricemia. Entonces, principalmente. Y estos pacientes, o sea, es una urgencia tratarlos porque se mueren en... Entonces, estos pacientes tienen síndrome de lisis tumoral, por ejemplo, pacientes que tienen leucemias, linfomas, o están siendo tratados con fármacos, pues, que están recibiendo quimioterapia, o pacientes que tienen VIH, etcétera. Entonces, cualquier condición que te genere una lisis, o sea, una apoptosis, lo que va a provocar, pues, es que ese potasio intracelular salga. Entonces, eso te va a causar la hipercalemia. Entonces, igual pacientes, por ejemplo, que tienen trombosis mesentérica, o ya como tal que tienen una isquemia mesentérica, una isquemia intestinal, esos pacientes van a cursar con hipercalemia. Entonces, aquí lo primero siempre va a ser estabilizar la membrana cardíaca y, o sea, a la vez tratar de corregir la causa de la hipercalemia y redistribuir el potasio. Entonces, si ustedes recuerdan, o sea, en lo que eran las natremias, hipohipernatremias, eran más complejas porque como tal el tratamiento prácticamente tiene que ser personalizado. Aquí las calemias, por así decirlo, o sea, tienen tratamientos ya estandarizados en los que tú inicias a tal dosis y le sigues. Entonces, a diferencia de las natremias, era más por una pérdida renal o extrarrenal de sodio o ganancia. Y todo era redistribución del agua. Y aquí con el potasio es diferente. El potasio
ya nos explicaron, ya lo hemos visto desde hace muchas clases, cómo es el transporte celular del potasio. Entonces, cualquier alteración que intervenga en ese transporte celular del potasio entre líquido intra y extra, pues va a causar alteraciones en las concentraciones séricas de potasio. Y ya como tal, o sea, una enfermedad renal o una insuficiencia renal o una lesión renal te va a causar también alteraciones en el potasio, porque es uno de los mediadores de esta concentración. Entonces, eso es bien importante que lo entiendan, porque aquí en esta tabla, ¿por qué nos van a empezar a hablar de o sea, de las sales del calcio o el calcio como primera línea? Así como viene en esa tabla, así es como se inicia el tratamiento de la hipercalemia. Si el salbutamol no te funcionó, bueno, ahora le paso insulina con glucosa. Si no me funciona, bueno, ahora le paso bicarbonato sódico. Y así es como vas utilizando uno, después el otro, y así hasta que ya llegas a los diuréticos. Si ya los diuréticos no te funcionan, lo hemodializas. O si tú ves que el paciente tiene 8 de potasio y está, o sea, con fibrilación ventricular o de plano tiene unas manifestaciones electrocardiográficas graves, pues te saltas todo eso. Entonces, eso es para que entiendan por qué viene en este orden. Si quieres, continúa, explícanos cómo va el tratamiento. Sí, bueno, encontré esta tabla para el tratamiento de la hipercalemia, la cual nos decía que teníamos que iniciar con así como va el orden, ya que las sales de calcio son como el tratamiento de elección, aunque si estas no funcionaban tendrían que irse brincando de medicamentos, ya que si el paciente estaba muy mal teníamos que llegar a una diálisis, y estas eran las dosis y formas de administración que están recomendadas, así como el tiempo de acción, este es el inicio y la duración que tiene cada medicamento. Y de acuerdo al mecanismo de acción de cada medicamento. La siguiente, por favor. Aquí, así como lo menciona en la tablita, pues ustedes tienen que ir valorando. O sea, ahí menciona, por ejemplo, 5 minutos, luego, o sea, tienes que valorarlo, que estén monitorizando a la mejor, o sea, dependiendo, cada 30, cada 60 minutos, o sea, si es posible, que sería lo ideal, o a lo mejor es más fácil que tengan que saquen un electro y con ello vayan valorando si van mejorando las manifestaciones electrocardiográficas en caso de que no puedan solicitarle electrolitos séricos seguidos, por ahí. Entonces, es porque eso va a ser si darle más insulina o cuánto. Entonces, va dependiendo de la evolución clínica del paciente, de sus síntomas y también, o sea, de la gravedad. Pero lo primero, o sea, le tienes que poner su gluconato de calcio porque es un estabilizador de la membrana. Entonces, eso va a ser como un protector. O sea, después de eso le administras, ya sea que inicies con bicarbonato, con insulina, salbutamol, eso ya depende de la clínica del paciente.
Pero, por ejemplo, en pacientes que ya vienen un poquito más sintomáticos, pues te vas directo con la insulina más la glucosa para desplazar ese potasio. Y ya, por ejemplo, las resinas, o sea, sí existen, pero no son tan accesibles. Entonces, idealmente, pues le puedes pasar. La resina sí sería de gran ayuda porque elimina mucho potasio de manera intestinal, pero pues no las tenemos, no son tan accesibles. Los diuréticos, pues sí, pero hay algunos pacientes que incluso son, o sea, tienen una hipercalemia como refractaria ahí a los diuréticos, o sea, no responden a diuréticos, más que nada por las elevadas concentraciones. Y, por ejemplo, a un paciente con enfermedad renal crónica que no orina, pues aunque tú le pases un diurético, pues no va a orinar, o sea, no le va a funcionar. Entonces, todos estos pues tienen que ir valorando también dependiendo la situación del paciente. Y la hemodiálisis, o sea, es la más efectiva. Claro, si el paciente ya es un paciente con enfermedad renal crónica y tiene su TENCOF, o sea, para donde se dializa, pues puedes, o sea, dializarlo. Pero si es, como les digo, la hemodiálisis simplemente le plantan un catéter y ya lo hemodializan. No sé si aquí tengan alguna duda. Doctora, ¿cada cuánto se le toman los electrolitos séricos entonces? O sea, dependiendo, por ejemplo, o sea, depende de qué grado de hipercalemia tengas. Si tienes una hipercalemia leve, pues a lo mejor se lo puedes tomar a las 2 horas, a las 3 horas, o ya de plano te esperas, o sea, dejas pasar un turno, se lo tomas cada 8 horas o al siguiente día. O sea, eso ya en una hipercalemia leve no requiere una vigilancia tan estrecha como de los electrolitos. Y como ya no lo ha mencionado el doctor, pues a veces no es lo que tenemos accesible. En este caso, yo, o sea, le toma, o por lo que se van guiando son por electros, o sea, te piden un electro cada 4 horas o cada 6 horas para ver cómo va el paciente, porque ya sabemos que el principal indicador de la gravedad de la hipercalemia, pues es el electrocardiograma. Entonces, por ejemplo, en una hipercalemia moderada, sí ya puedes quizás tomárselos cada 2, 3 horas. Eso dependiendo, o sea, después de la administración, como aquí, por ejemplo, el gluconato de calcio, o sea, a los 60 minutos le puedes tomar o sea, medir niveles y ver cómo funcionó. Por ejemplo, el salbutamol te va a hacer reacción de 2 a 3, o sea, es lo que te va a durar. Esto es al momento lo que te va a hacer, pero ya como saben, o sea, farmacológicamente, pues cada fármaco tiene su tiempo como en el que alcanza su vida media y hace efecto. Entonces, sí, más o menos, o sea, si tienes acceso a los electrolitos y puedes pedírselos, pues se los puedes pedir cada 2, 3 horas al inicio. Ya después, o sea, si ves que va reaccionando bien, pues ya se los pides a lo mejor cada 6, cada 8. Pero depende, o sea, si es leve, moderado, si es grave, o sea, no te confíes tanto y pues sí, después de administrarle el tratamiento, pues sí, o sea, estar monitoreando, lo monitorizas tanto con electrocardiograma como con su electrolito sérico a lo mejor cada hora. Eso depende si tienes acceso a. Eso sería lo ideal, pero si no, pues te acoplas a lo que tengas. Tu electrocardiograma, pues mandas al MIP y ya que saque el electro, vas tú y lo tomas. Pero sí, o sea, eso va dependiendo de. Pero más o menos entre 2, 3 horas, y si es muy grave, a lo mejor cada hora se lo pides. Por ejemplo, en pacientes con síndrome de lisis tumoral, les piden electrolitos séricos al inicio se los piden cada 2 horas, y eso que es algo súper grave, o sea que necesitan corregirlo rápido, y ya si van reaccionando, se los van pidiendo cada 4 horas, y luego cada 6 horas, y luego cada 8 horas.
pero al inicio sí, mínimo a las 2 horas le mides, después del tratamiento, le mides sus niveles de potasio. Además, acuérdense que el potasio, como lo mencioné en la clase pasada, participa activamente en el equilibrio ácido-base. Entonces ya vimos, por ejemplo, cuando vimos todo este tema de eran alcalosis metabólicas, tenían mucho que ver con el transporte del potasio a nivel de las células distales, porque eso nos movilizaba el hidrógeno. Entonces, si tenemos una hipocalemia, entonces probablemente estemos perdiendo también mucho hidrógeno por la orina. Y, o sea, si en algunos lugares cuando sacan gasometrías, pues ya ahí van los electrolitos, pero si no, o sea, si tienen cambios electrocardiográficos y llegan a sacar una gasometría y tiene alteraciones, pues, o sea, valdría la pena que revisen el potasio. ¿Alguna otra duda? Brenda, yo tengo una duda respecto a los valores. ¿Ves que mencionaste que generalmente se toman como hipercalemia a partir de 5.5, pero consideraríamos la leve hasta los 6, o sea, solamente de 5.5 a 6 y ya moderada de 6 a 7? Ok, a ver, déjame, aquí tengo los valores. O sea, leve se considera de 5.5 a 6.5, moderada de 6.6 a 8 y severa mayor a 8. Así es como lo marcan o se utiliza más. Pero sí, o sea, hipercalemia sí considérenla desde 5.5. Ok, muchísimas gracias. Por ejemplo, ¿les suena saben de algún o de lo que leyeron? Hay un fármaco que se utiliza mucho en el área de reumatología, pacientes con enfermedades autoinmunes, que llegan, o sea, los pacientes, ese fármaco lo toman los pacientes de por vida, o sea, crónicamente. Y siempre, siempre, siempre se van a quejar de calambres. Entonces, saben, o sea, o leyeron de qué fármaco es. Eso es bien común. Aparte del diurético, o sea, no, excluyendo el diurético. No, ¿no es la ciclofosfamida? No, es un inhibidor de la calcineurina. ¿Como el Protexate? No, no es un inhibidor de la calcineurina. Ciclosporina. ¿No es el tocilizumab? No, Tacrolimus. tacrolimus. El tacrolimus, sí. O sea, pacientes que, por ejemplo, en la consulta de nefrotransplantes, o sea, es así, tiro por viaje que los pacientes se quejan de calambres, porque entonces ahí les recetan, o sea, como suplementación de potasio, porque sí, el tacrolimus disminuye la acción de la aldosterona, entonces genera hipercalemias. Entonces, y el tacrolimus, o sea, lo mandan como un inmunosupresor, por así decirlo, en los pacientes post-transplantados, o sea, siempre deben de tener ahí un inhibidor de la calcineurina, más su esteroide y algún otro medicamento, como micofenolato o azatioprina. Entonces, el tacrolimus es muy común que los pacientes con enfermedades autoinmunes lo consuman y les genera muchos calambres. Siempre se van a quejar de calambres. Y también cuando no recuerdo, bueno, eso es más de hipocalemias, pero en pacientes que tienen o se tratan con hemodiálisis, a veces también se llegan a quejar de calambrillos, pero porque en la filtración, o sea, en la ultrafiltración que hace la hemodiálisis, les quitan mucho
les quitan mucho potasio. Y ahorita me acabo de dar cuenta que les dije que a los de tacrolimus les daban suplementación con potasio. No, les mandan espironolactona para regular sus niveles de potasio. No, miento, no. O sea, tienen que eliminar este potasio de alguna manera. O le bajan simplemente los niveles de tacrolimus. No recuerdo bien con qué, pero sí, se los tienen que bajar. Y pues nada más. No sé, ¿tienen alguna otra duda? Prácticamente el manejo de la hipercalemia, hay ciertos medicamentos que van a permitir que disminuyan por el tipo de movimiento, como son el uso de los beta adrenérgicos, principalmente el salbutamol. ¿Sí? Obviamente se puede utilizar en nebulización, ¿sí? Cada 4 horas, aquí lo ponen cada 2 a 3 horas, y desplazando el potasio al interior de la célula principalmente. En cuanto al uso de insulina, pues tenemos prácticamente la dextrosa al 50%, que viene en promedio de 50 mililitros, y sabemos que una unidad de insulina te va a metabolizar en promedio entre 4 a 6 gramos de glucosa. Entonces, un frasco de dextrosa al 50%, 50 mililitros viene teniendo en promedio unos 25 gramos de azúcar. Entonces, prácticamente nosotros utilizamos 6 unidades de insulina de acción rápida. Aquí nos dicen 10 unidades. ¿Sí? Entonces, prácticamente estamos metabolizando esa solución para hacer que la insulina pueda movilizar hacia el interior de la célula el potasio. Obviamente, bicarbonato sódico, ¿sí? Y algunos tipos de quedas intestinales, ¿sí? Y el uso de diurético. ¿Qué es lo que más utilizamos? Pues el diurético de asa y la dextrosa con insulina. Ahora, sin embargo, el tratamiento ideal para una situación de hipercalemia, lo ideal es la hemodiálisis, ¿sí? Prácticamente la finalidad es barrer el potasio. Y como ustedes saben, prácticamente la hipercalemia se va a presentar principalmente por una enfermedad crónica o por una alteración a nivel de las suprarrenales. Como bien lo comentaron, algún problema de hipoaldosteronismo principalmente, ¿sí? Entonces, o bien una enfermedad donde exista insuficiencia suprarrenal. Entonces, la insuficiencia suprarrenal va a condicionar la característica de la hipercalemia, ¿sí? Y obviamente la hipotensión, ¿sí? Signos francos, lo que implica una insuficiencia suprarrenal. Entonces, en estas situaciones siempre, antes de llegar a la hemodiálisis, tenemos que estabilizar lo más que se pueda ese potasio, ¿sí? Lo ideal, diurético de asa nuevamente, y lo que es la insulina con dextrosa para poder movilizar esa hipercalemia y estar vigilando a mi paciente con electrocardiogramas, ¿sí? Adelante. Pues ya, si no tienen ninguna duda, podemos aprovechar el tiempo para seguir con métodos diagnósticos, o no sé, si quiera que repasemos algo, doctor. Yo tengo una duda. Sí. Mencionaban que en la hipercalemia había cambios electrocardiográficos como ondas T picudas y elevadas, ensanchamiento de QRS y aplanamiento y desaparición de la onda P. Mi pregunta es si existe alguna otra patología que puede ser un diagnóstico diferencial de hipercalemia sin que sea hipercalemia y que pueda presentar estas alteraciones. Pues, o sea, ya eso, como tal, una patología que te diga es igualita a la hipercalemia electrocardiográficamente, no, o sea, eso tú lo tendrías que ir descartando. No, no sé si, o sea, me parece que aquí hay muchos instructores de cardiología, si ellos nos puedan explicar si hay alguna otra, o sea, manifestaciones que nos den, por ejemplo, onda T picuda, como tal, por ejemplo, que el PR se esté alargando, pues también, o sea, puedes empezar a
a descartar ahí un tipo de bloqueo, pero pues sí, lo más característico es la onda T picuda. Ahorita no recuerdo no sé si ellos sepan si hay alguna otra manifestación que nos dé onda T picuda. A lo mejor como datos de isquemia, pero pues es más, o sea, tomas tu electro, pero sí lo tienes que correlacionar mucho con la clínica. Cuéntanos. Prácticamente, ¿qué patologías te pueden condicionar una onda T picuda? ¿Sí? Una sobrecarga. Una sobrecarga sistólica te puede condicionar que tu paciente cursa con onda T picuda. 2, los cambios electrocardiográficos a nivel de segmento ST también te lo puede condicionar un aneurisma. El paciente que se infarta, sí puede presentar un aneurisma, si en la zona que se infartó, recordemos, un infarto agudo al miocardio, ¿sí? ¿Cuáles son las arterias que van a irrigar lo que es el miocardio? 1, la descendente anterior. 2, la coronaria derecha. Y 3, la circunfleja. Entonces, prácticamente dependiendo donde lleve a cabo el infarto, pues esa zona va a haber una alteración, ¿sí? Y en esa zona de hipocinesia o acinesia, el riesgo es que exista una aneurisma. Y ese aneurisma puede condicionar prácticamente una alteración en la onda T o bien en el segmento ST, para poder pensar que existe una alteración de hipercalemia, ¿sí? Efectivamente, la misma isquemia, tanto subepicárdica, nos puede condicionar alteraciones en la onda T, ¿sí? Entonces, creo que esa era la pregunta. ¿Qué otras patologías te pueden condicionar? ¿Sí? Una elevación del segmento de la onda T. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Qué más, Brenda? ¿Qué más? Pues nada, creo que o sea, lo del potasio es un poquito más fácil que el sodio. Pero no sé, ¿tienen alguna otra duda? Si no, vamos a continuar. No sé si sigue métodos de estimación renal o de laboratorio. Creo que de laboratorio. ¿El laboratorio cuáles? ¿A quién le corresponde? Química sanguínea, ego, urocultivo. A nosotros nos toca. Ok. Sí, Si quieren. Ya, ahorita empezamos a proyectar. Sí. No sé si el doctor cómo lo vea. O sea, si mañana nos podemos conectar para adelantar esta parte y que el lunes sea el primer parcial, digo el martes, para no seguirnos atrasando, Qué no gacha sé. eres. Qué gacha eres. Pues ya Mañana el miércoles nos podemos conectar a las 9 de la noche. Las 9:30. ¿Sale? De 9 a 10. No te digo, cuando seas residente no vas a dormir. De 9:30 a 10:30. ¿Sí? Ok. ¿Cuáles son lo que vamos a ver? ¿Son los puros auxiliares de diagnóstico? Ajá, ya ¿Sí? nada más eso nos falta, ver auxiliares de laboratorio, de imagen y las fórmulas de estimación renal, o sea, ya ver cuál se utiliza en cada caso y ya. Les había puesto el tema de nefrolitiasis, pero nadie quiso exponerlo. ¿Cuál? Nefrolitiasis. Al último. La prolitiasis va muy de la mano con lo que es el hiperparatiroidismo y todo lo que son las alteraciones del calcio. Principalmente todo lo que son litos Ácido ¿sí? úrico. Para los que son para los urólogos o que van a hacer urología, pues es el pan nuestro. ¿Sí? Si no, yo la doy al último, nefrolitiasis. Bueno. Entonces, prácticamente en lo que implica sodio y potasio, pues es lo que vamos a ver con mayor
¿sí? De mayor frecuencia en la práctica clínica. Sin embargo, también el calcio puedo haber visto principalmente en endocrinos y el magnesio también son alteraciones que tenemos que tener presente ante cualquier situación de lo que condiciona una enfermedad renal crónica. ¿Sí? Entonces, de la hipo y de la hipercalemia, lo más difícil es la hipercalemia. Obviamente, ¿sí? Siempre la semiología, ir delante de lo que implica, ¿sí? La enfermedad. Si aquí la pregunta así concreta es, ¿está indicado el uso de los ARA2 o inhibidores de la ECA en aquel paciente que tiene una enfermedad renal crónica estadio 3? ¿Está indicado el uso de inhibidores de la ECA o de los ARA2 en aquel paciente que tiene enfermedad renal crónica estadio 4? Sí, ¿por qué? O no, ¿y por qué? ¿Qué tienen que ver prácticamente este tipo de medicamentos en el paciente que tiene enfermedad renal crónica? ¿Cuándo debo ponérselos y cuándo debo quitárselos? A ver, ¿quién dice yo? Estarían recomendados como tal porque lo que harían es una vasoconstricción de la arteriola y al vasoconstriñir pues van a disminuir aún más la tasa de filtrado glomerular. Dicen los libros que si tienes proteinuria, podemos utilizar un inhibidor de la ECA o un ARA2. Entonces la tarea es, ¿quién es más eficaz? ¿O quién disminuye la proteinuria con mayor intensidad? ¿Un ARA2 o un inhibidor de la ECA? Ahora, si tú le das a un paciente que tenga una enfermedad renal crónica un ARA2, ¿qué puede condicionar? ¿Qué hacen los ARA2? A ver, los instructores. ¿Dónde anda Mejora la Gasca? función renal. ¿Andas perdido, Gasca? Nada más se conecta la mitad del grupo. Ah, pues tómale lista, que te imprime la lista. Dile a ¿Ah, Marijosa sí? que te imprima, dile a Diana, dile a Daniela, dile a Vania, dile a María Salgado que te la imprima. ¿Cuántos son? Los que hay. 51. Ahí está. Hay un grupo de 40 y el otro es de 40, son 80. Entonces quiere decir que te faltan 29 más agregados. Ponle que están unos 8 compañeros que estén. ¿Tienen examen mañana? A lo mejor, Probablemente. pues sí, no, es como periodo No de mañana, pero exámenes. ya Sí, pronto. pronto. Ya es semana de exámenes. Semana de examen. Sí, porque viene el viernes, primer viernes de marzo, hay que hacer brujería, dicen en mi pueblo. Entonces, ¿qué hacen los ARA2? Mejora la función renal. Sí, En antagonizan el, a la paci- angiotensina. en el paciente renal crónico están indicados para mejorar la función renal. ¿Qué más? Linda, ilústralos. ¿Yo? ¿Por qué sí, por qué no? Bueno, según las guías CADIGO, que son las que nos rigen para el manejo de la enfermedad renal crónica, dentro de los primeros estadios de la enfermedad renal, o sea, el estadio 1, 2 y hasta el 3A, se pueden utilizar como tal IECAS o ARA2 porque se consideran nefroprotectores ante la albuminuria. ¿Por qué? Porque lo que queremos impedir es que el poro del glomérulo, o sea, de ahí de la membrana basal, se siga haciendo más grande y que esté filtrando como tal proteínas. O sea, entonces, si nosotros como tal hacemos una vasoconstricción de la arteriola eferente,
lo que vamos a condicionar es que la presión intraglomerular esté aumentada. Entonces, esa presión intraglomerular te va a condicionar que las partículas, si hay alguna alteración, por ejemplo, a nivel de los poros de hendidura y demás, vamos a estar filtrando proteínas. Entonces, si tú inhibes esa vasoconstricción y se hace una vasodilatación, que va a ser el efecto como tal de los IECA y de los ARA2, lo que tú vas a hacer es aumentar el flujo, no el flujo, más bien vas a aumentar, vas a primero a disminuir esa presión intraglomerular, que como tal a veces se considera en la fisiopatología de la hipertensión como una hipertensión glomerular. Entonces tú, al disminuir esa hipertensión glomerular, tú lo que vas a hacer es que el glomérulo como tal descanse y evite que esté filtrando ese tipo de proteínas. Entonces se vasodilata y ya, o sea, tú regulaste la presión y se va. Pero ¿por qué en los primeros estadios de la enfermedad renal? Porque para uno, el uso de los IECA y de los ARA2 te puede provocar hipercalemias. Entonces, si tú lo das en un estadio más avanzado, lo que vas a considerar pues es empeorar todavía la función metabólica del paciente, uno, con hipercalemias, y dos, ya el efecto, por así decirlo, nefroprotector ya no es eficaz. ¿Por qué? Porque en estadios avanzados la filtración glomerular, cuando cae por debajo de 60 o ya más como 45, ya, o sea, ya no puedes detener ese proceso, y lo que vas a condicionar al administrar IECA y ARA2 es que todavía disminuya más la función, o sea, la tasa de filtración glomerular. Entonces, lo que te permite como tal evitar la albuminuria, la proteinuria en los primeros estadios con estos nefroprotectores, pues es porque disminuyes la hipertensión glomerular y evitas que se esté filtrando las proteínas a causa de la presión que genera el filtrado. Sin embargo, los tienes que retirar, ¿sí? Cuando tu paciente pase de un estadio 3 a 4. 3 a 4. ¿Por qué? Sí. Porque en ese estadio ya va a estar disminuida esa tasa de filtración glomerular. Cuando Y la vas a veamos disminuir más. Cuando veamos enfermedad renal crónica, vamos a poder entender que la enfermedad renal crónica va a ser cuando tengamos menos de 60 mililitros, ¿sí? Entonces, de ahí vamos a empezar que va a tener una alteración ese filtrado. Entonces, si nosotros continuamos dando el inhibidor de la ECA, que va a bloquear el sistema renina-angiotensina a un nivel, y si damos un ARA2, que va a bloquear el sistema renina-angiotensina a otro nivel, estas alteraciones van a condicionar que retengamos potasio. Es decir, vamos a exacerbar esa hipercalemia. ¿Por qué? Prácticamente por lo que ya les comentó Brenda, ¿sí? Entonces, al inicio, cuando tenemos la presencia de proteína en la orina, proteinuria, sí, se pueden utilizar para poder evitar o prácticamente prevenir, ¿sí?, esa proteinuria. Incluso, actualmente lo que estamos utilizando para mejorar lo que es la tasa de filtración glomerular en ciertos estadios son los agonistas, son los inhibidores de los GLT2, ¿sí? Ya por ahí hay un consenso de algunos nefrólogos, ¿sí?, en el cual se conectan y han estado revisando algunos estudios, principalmente el CRIDAPS, en el cual han comentado que el uso de los inhibidores de los GLT2 disminuye, ¿sí?, favorece, bueno, aquí disminuye lo que es la enfermedad renal crónica, favorece lo que es la tasa de filtración glomerular. Y prácticamente el mecanismo de acción es muy similar a lo que hacen los ARA2, ¿sí? Prácticamente lo que van a hacer es alterar lo que es la arteriola eferente para favorecer ese filtrado. Entonces, el paciente que tiene microalbuminuria es un paciente al que debemos de valorar el inicio de un inhibidor de la ECA o un ARA2. Por eso necesitamos buscar unos artículos que nos digan cuál es mejor. El inhibidor de la ECA, ¿sí?, para no seguir exacerbando ese desequilibrio hidroelectrolítico.
Entonces, prácticamente cuando nosotros empezamos a ver los estudios de diagnóstico, vamos a poder entender que con una simple tira reactiva, sin un Bili-Elastic, vamos a poder valorar o poder ajustar el tratamiento en ese paciente, ¿sí? Y evitar que llegue a una enfermedad renal crónica. En alguna ocasión yo lo comenté y lo seguiré diciendo siempre, ¿sí? El nefrólogo se tiene que ir a primer nivel, a prevenir la enfermedad renal crónica, hacerle a todos los pacientes que tienen proteinuria, ajustar el manejo y no tenerlo en un tercer nivel haciendo trasplante y haciendo hemodiálisis. ¿Por qué? Porque prácticamente ahí ya no es terreno del nefrólogo. Ahí el paciente se tiene que ver de una forma integral. El paciente ya es hipertenso, es diabético, tiene muchas alteraciones. ¿Sí? Entonces, prácticamente el papel de un nefrólogo es primero y segundo nivel, en evitar que ese paciente me haga enfermedad renal crónica. ¿Sí? Lamentablemente, en un país como el nuestro, lo que buscamos es que el paciente llegue a una enfermedad renal crónica porque va a implicar mayor hemodiálisis y ahí va a implicar economía. ¿Sí? Entonces, prácticamente se tiene que ajustar ese sistema de salud. ¿Sí? Y lo que ustedes van a hacer es aplicar ese Bili-Elastic, ese examen de orina a todos sus pacientes en el servicio social y poder ajustar ese manejo. Que hoy en día un diabético me haga una enfermedad renal crónica, yo estoy fallando como médico. Que hoy en día un paciente pediátrico me haga una fiebre reumática o me haga prácticamente una cardiopatía reumática a los 35 años manifestada por una FA, yo estoy fallando como sector salud porque no estoy evitando que mi paciente me haga una fiebre reumática. Entonces, todo eso es papel del médico de primer contacto. Si el médico de primer contacto identifica perfectamente todo esto, un especialista o un subespecialista nunca va a tener trabajo. ¿Sí? Entonces, mañana vamos a poder identificar e interpretar, ¿sí?, lo que son los estudios y los auxiliares de diagnóstico. ¿Verdad, Brenda? Sí, eso sí es bien importante. O sea, la enfermedad renal crónica, lamentablemente en nuestro país, o sea, muchas de las causas son, o sea, sabemos que la diabetes mellitus, o sea, es una de las principales causas de enfermedad renal crónica, pero también hay muchos pacientes que cuando ya llegan como tal al médico, con un internista o médico general, a mí me tocó en mi internado, o sea, en el centro de salud, ver pacientes, o sea, que ya venían con carácter, así con la piel ya hiperpigmentada, y el estudio del laboratorio, o sea, en un ego ya traía proteinuria 3 cruces, mal, o sea, el paciente ya te decía que empezó a orinar ya súper poquito. Muchas veces la enfermedad, o sea, avanza tan rápido o como ya una vez se las mencioné, gran parte de las causas son idiopáticas, o sea, no, como tal, no se sabe qué fue lo que pasó en el paciente y ya vienen en estadios muy avanzados. Pero sí lo que menciona el doctor es al menos ustedes que van a estar de primer contacto en pacientes con hipertensión, con diabetes, son pacientes que, o sea, su primera complicación o crónica más frecuente va a ser la enfermedad renal. Entonces, si ellos llevan un manejo adecuado de sus cifras tensionales, por ejemplo, en pacientes con hipertensión, en pacientes con diabetes mellitus, de verdad, es el link que les pasé del simposium que hubo de los SGLT2, o sea, ahí habla perfectamente sobre el estudio Credence, o sea, cómo fue lo que ya el doctor nos ha mencionado sobre el uso de los SGLT2 para el manejo de la enfermedad renal crónica en pacientes con diabetes, y que aparte, o sea, el estudio más nuevo, aparte del Credence, fue, se llamaba DAPA-CKD, que por el uso de la dapaglifosina. Entonces, ahí menciona que antes se utilizaba un IECA y un ARA, o sea, utilizaban ambos como nefroprotectores. Después se dieron cuenta que pues el doble bloqueo no es funcional. ¿Por qué? Porque actúan prácticamente al mismo nivel.
Entonces utilizas uno, pero si tú combinas un IECA o un ARA con un SGLT2, o sea, te va a dar, va a potenciar ese efecto como nefroprotector para evitar la proteinuria en primera instancia. O sea, estos medicamentos se usan en los primeros estadios porque lo que quieres evitar es que la enfermedad progrese. Ya cuando la enfermedad está bien instalada, ya no hay marcha atrás, o sea, la enfermedad va a progresar y no le queda de otra al paciente que usar una terapia de sustitución renal, que lamentablemente es, o sea, un paciente que vive en hemodiálisis. Pregúntenle al doctor Parra cuánto cuesta una sesión de hemo, anda como entre los 1,500 y 2,000 pesos, una sesión. ¿Y cuántas veces se tiene que sesionar el paciente? 3 veces a la semana. Entonces, imagínense, o sea, por eso las clínicas de hemodiálisis van para arriba. O sea, todos los nefrólogos quieren llegar a poner su clínica de hemo porque sí, o sea, para un paciente es carísimo y llega un momento en el que el paciente ya no tiene dinero y lamentablemente, o sea, los pacientes terminan empeñando, vendiendo sus tierras, o sea, todo con tal de continuar con su tratamiento. Por eso es que, o sea, el trasplante renal, pues sí es o sea, ha sido un método, pues donde el costo-beneficio al paciente le ha aumentado mucho, pero no creen que eso le soluciona la vida, ¿no? O sea, un paciente con un trasplante renal tiene una vida muy, muy difícil. O sea, un paciente con un trasplante prácticamente es como un paciente con VIH. O sea, toda la vida va a estar inmunosuprimido y va a vivir con muchas infecciones. O sea, la cándida los puede matar. O sea, así, literal. Viven con múltiples infecciones. Y luego, si tú tratas la infección, tienes que disminuir la inmunosupresión y entonces viene el rechazo y entonces hay pacientes que los tratan hasta 10 veces por el rechazo y terminan perdiendo el injerto. O sea, ese es un tema muy complicado. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de darle de primera instancia a un paciente la atención, la información, o sea, útil, eficaz, medicina basada en evidencia, para que el paciente evite progresar. O sea, a lo mejor es algo inevitable en cierto momento, pero si tú al paciente le das 2, 3 años de que no se hemodialice, créeme que ese paciente te lo va a agradecer muchísimo. O sea, porque la vida de un paciente así es muy, muy difícil. Y sí, Algo tan les digo, sencillo, perdón, Brenda, sí, es que el sistema de que le salud hagan un ego. no enfatiza en medicina preventiva. ¿Sí? Algunos de ustedes saben que yo estoy en la Secretaría, encargado de investigación y de residencia y servicio social. Soy como subdirector de enseñanza e investigación. Actualmente con el COVID, mi intención era poner clínicas de diabetes, hipertensión, obesidad. Y mi intención era que la manejaran ustedes como pasantes. O sea, capacitar a los pasantes en diabetes, en hipertensión y en obesidad. Sí, clínicas en lugares estratégicos. Y en ese team poner a un nutriólogo, poner a un podólogo, a todo un team para poder manejar al paciente diabético. Tengo ese programa. Realmente las únicas personas que pueden modificar el sistema de salud y disminuir la mortalidad son ustedes. ¿Sí? Pero antes de eso tenemos que garantizar. Yo jalo, cuando diga. Sí, la voy a hacer para que nos vayamos y poder implementar todo. Esa es la intención que tenemos con el doctor Martínez. Yo ya tengo un estudio para en qué hospitales voy a poner esas clínicas. Lo repito, es para ustedes. ¿Sí? Y efectivamente, como dice Brenda, el ego es la biopsia de los pobres. ¿Sí? En ese momento tenemos que ajustar, ¿sí?, los diferentes medicamentos. Y parte mía también es poder darles a conocer y prácticamente convencer a mis autoridades que necesitamos un cambio en el manejo de la diabetes, en el manejo de la obesidad. Ya no es posible que en el 2021 sigamos dando glibenclamida. Entonces, prácticamente, jóvenes, aquí el que quiera, no requieren ser especialistas para poder tener una vida tranquila. ¿Sí? Simplemente requieren ponerse a estudiar y
van a ver qué pacientes van a tener. Su compañero Paco tiene sus pacientes. ¿Sí? Hoy me llegó una señora que la receta un enfermero. Dice, doctor, tiene como 20 pacientes. ¿Y cuánto les cobra? Barato, 500 pesos. Y es enfermero. Y se pone enfermero, ¿sí? Mandó un urocultivo, mandó un perfil de lípidos, ¿sí? Porque tiene infecciones de vías urinarias. Manejo, levo y fenazopiridina, ¿sí? Entonces, prácticamente, ¿sí? Aquí es lo que como ustedes quieran jugar. ¿Sí? Como médico de primer contacto con que sepan diabetes, hipertensión y obesidad, no les va a faltar nada. ¿Sí? Entonces, sí, yo sé que muchos de ustedes van a hacer especialidad y prácticamente es lo que más deseo, que sean compañeros de uno, porque uno ya va de salida. Sí, pero ustedes pues son los que nos van a ver. Entonces mañana vemos todo lo que son criterios diagnósticos, bueno, criterios diagnósticos y gabinete. ¿Sale? Y sí, Paco, yo hago eso y ya nos ponemos de acuerdo, de hecho ya lo tengo para meter en agosto. ¿Vale? De hecho eso aquí existe. Cuando yo hice mi internado, que roté por medicina familiar, no recuerdo bien cómo se llama, pero de hecho es una clínica o sea, integral, donde hay un médico familiar o médico general, hay un podólogo, un nutriólogo y y ya, y solo ven pacientes con diabetes e hipertensión, o sea, y era súper padre porque tú podías ver la consulta, tú como interno, o sea, y no te casabas con el típico, pues le mando su glibenclamida, su metformina y su glargina, ¿no? O sea, aquí ya utilizabas insulinas de Temir, o sea, utilizabas o sea, podías implementar esos manejos que Acabamos a van utilizar, sacando acabamos de las utilizar, guías. Brenda, la insulina basal más una agonista del GLP-1 en combinación, Sultofi, Lo Solix, sé, vamos a utilizar SGLT2. Ozempic, vamos a utilizar, tú Vamos a tranquila, utilizar vas a ver. insulina 300 para pacientes con índice de masa corporal superior, Bueno, de Gludec. De Gludec. no, nos cancelaron nuestra vieja Viena, Paco. Este año Los la sacaron. PT4. Entonces, vemos Era el mañana, bueno de Pero Ozempic. sí. mañana Yo 9:30. tengo una pregunta rapidita. Adelante, María. En el caso de un paciente con enfermedad renal crónica que todavía no llega al estadio 4, pero ya desarrolla una hipercalemia, la conducta terapéutica sería únicamente con hemodiálisis. Y la otra pregunta es, ¿qué se tendría que hacer con estos fármacos? ¿Se tiene que eliminar su uso como si pasaran a un estadio 4 o solo reducir la dosis? No, si tienes un paciente con estadio 3 y está con los sartán e inhibidor de la ECA, lo ideal es que inicies un calcio antagonista. Y puedes utilizar también un alfa antiadrenérgico, principalmente prazosin, para poder manejar lo que es las cifras tensionales. Sí, y ya la hipercalemia, sí, solamente cuando estés en un estadio 5, ya que necesitas sustituir la función renal, entonces sí, ya puedes manejar lo que es la hemodiálisis o incluso la diálisis. Dependiendo, yo creo que en un futuro la diálisis ya no va a existir, todo va a ser a lo que es la hemodiálisis. Pero sí, lo ideal es cambiar ese grupo de medicamentos por un calcio antagonista o el uso de prazosin principalmente. Tampoco está indicado darle beta bloqueadores a ellos, porque prácticamente te van a favorecer. ¿Sale? Gracias, Doc. Toxi. Pues ya, si no tienen alguna duda, pues nos vemos mañana. Ya, y el examen lo que se quede para el jueves, ¿vale? Sí, Brenda, gracias. Muchas gracias. Descansen. Muchas gracias. Descansen. Gracias, hasta mañana. Gracias. Bye.